Vamos a comenzar con el plenario 1, datos personales, el impacto de las nuevas tendencias en la sociedad de la información. Expectativas que pueden ofrecer la sociedad de la información a las normas y prácticas relacionadas con la protección de datos personales. Conviene preguntarse qué expectativas puede ofrecer la sociedad de la información a las normas y prácticas relacionadas con la protección de datos personales. Conocer más a fondo los rasgos definitorios de la primeramente nombrada puede contribuir a mejorar las labores de la regulación y control en el área. ¿Cuánto existe de limitante y perjudicial y cuánto de aperturista y saludable en esta básica relación? Para nuestras competencias, la sociedad de la información es el espacio en el que crecen y se multiplican prácticamente todos los temas de la disciplina. De ahí que detenerse en una comprensión más decantada del escenario mayor, tanto como en sus aportes y restricciones al movimiento internacional de la privacidad, parecen ser imperativos vigentes en todas las horas, incluyendo la actual. Permítanme ahora presentarle a los conferencistas, el señor Wolfgang Kilian, profesor de la Universidad de Hannover, Alemania, fundador y director entre 1983 y 2007 del Instituto Legal de Informática en la Universidad de Leibniz en Hannover. Además, el panel que continúa con la discusión de este tema está conducido por Raúl Echeverría, presidente de la CNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Es la organización responsable de la asignación y administración de las direcciones IP y recursos relacionados. Echeverría será entonces el moderador. Los expositores, Carolina Cose, presidenta de Antel, Federico Monteverde, miembro del Consejo Ejecutivo de la URCDP, Christopher Wolf, fundador del Future of Privacy Forum, José Luis Piñar, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU de España. Los dejo entonces con el señor Wolfgang Kilian. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I listened very carefully to the speech of Brad Smith and learned that Microsoft intends to go a new direction towards privacy. He said we need a new policy of privacy and new rules, fair rules. What I want to tell you is some observations and some maybe arguments for the structure of a new privacy concept. For over 40 years, the development of principles and rules on the protection of personal data is an accompanying phenomenon of the modern information society. The data protection approach is rooted in the philosophical belief that each person owns qualities, attributes, characteristics, behaviors, skills, relations, which are distinct from others and on which he principally should have the right to disposal. Does not work. Okay. The increase of ICT-related methods to identify, analyze, evaluate, and profile individuals evokes the question what margin of individual decision-making exists in relation to the use of personal data. Should the data subject be protected against demands for personal data, which are raised by state authorities and big market players? In the Old Testament, in the second book of Moses, it is told that whenever Moses went before the Lord to speak with him, he would take off the veil over his face until he came out. The text is interpreted in the sense that personal communication with God stands in opposition to wearing a veil. In an information society, manifestations of veils are pseudonymization and anonymization. Facebook and Google forbid those veils.
So do state authorities. Are they claiming their godliness in the information society? Information and communication technology at present may be characterized by references to some keywords. Highly efficient memory chips, convergence of communication technology, unlimited storage capacity, fast data processing on petabyte level, multi-purpose mobile devices, social networks, automated face recognition, biometric recordings, geolocation mapping, cloud computing, visualization techniques, radio frequency identifications, smart metering technology. All of these developments rely or focus on personal data. Some examples. After the terroristic attacks in New York in 2001, the efforts to prevent similar occurrences resulted in a strong efforts to develop digitized observation and warning systems. Similar approaches were initiated in Europe. The EU Commission launched security research projects to the amount of 1.4 million euros. One security research project is aimed at developing a search engine for automated analysis of images resulting from video supervision at public places, capable of linking biometric data, face recognition data, communications data, and internet data. The expectation is to facilitate the identification of suspected persons by their divergent behavior, such as running, fast driving, combative posture, sitting on the floor, or losing luggage. The 27 EU member states are obliged by harmonized EU law to require their communications providers to store the electronic traffic data on their citizens for between 6 months up to 2 years. The retained data are accessible in specified cases to competent national authorities. Some EU member states hesitated to transpose the harmonized law into national law because all citizens are treated as though suspected of an offense. In the private field, Facebook, Google, and other companies process incredible amounts of personal data. They employ methods to improve the accuracy for personalized marketing. Facebook keeps 100 petabytes of personal data online. The evaluation methods applied by Google are called Open Graph or Google Analytics. In 2011, the United States government filed 12,271 requests at Google for information about individuals. The Volkswagen company uses Google Graph results for marketing purposes. Google Analytics is a reporting platform connected to related products like DoubleClick, AdWords, and AdSense, and makes it possible to measure the impact of mobile communication, mobile analytics, context of websites, websites analytics, interactions of visitors on a website, social analytics, or advertising performance, advertising analytics. What are the impacts? Technical developments are resulting in a global infrastructure for better exploitation of personal information for purposes of states, private institutions, and individuals. The scale of personal data which are being generated, analyzed, and evaluated is increasing tremendously. At the same time, public and private electronic surveillance, tracking of internet or satellite communications, or automatic face and location identification intrude ever more into the private and public life of persons. Which of us likes to be everywhere and at any time electronically controlled, scored, addressed, labeled, discovered, recognized, mapped, or identified for various purposes? Technical countermeasures such as removal of cookies, application of do-not-track schemes, opt-in or opt-out procedures are at hand, but
they are often not available or blocked by providers. Moreover, tracking and detracking measures amount to technical cascades of programming which are only limited by the amount of money investments and business plans. While governments may believe that such technical instruments serve the common good by increasing the effectiveness of law enforcement, others consider the approaches a sinister step into general surveillance by sophisticated methods. Citizens of America and Europe are increasingly concerned about the impact of smart surveillance technologies on their personal freedoms. Since the development in information and communication technology are global and by no means to stop by legal intervention, the manifestations do have an impact on society and on the individual. A society which knows that in practice all space-time related occurrences and individual behavior could be monitored and exploited will undergo adaptations in its development. The mode and extent of such adaptations will depend on the classification as to which behavior is deemed to be normal or deviant. Deviant behavior, if described in a formalized language, could be coded in an algorithm and applied for automated decisions. The theory of deviant behavior comprises various approaches. According to the leading explanation by Saul Becker, deviant behavior results from an interaction between people and society, which leads to stigmatizations and prejudices. If state authorities declare behavior deviant, persons get labeled and persecuted accordingly. What legal concepts should be proposed to regulate and to control the impact of technical developments? How could legal concepts for the public and private field be enforced on global level? The extent to which a human being is entitled or able to keep control of the use of data related to him depends on the surrounding cultural, political, and legal framework. About 89 states have enacted some kind of data protection regulation to protect home privacy, confidentiality of communications, and the preservation of self-determined actions. The manner, extent, and content of those regulations reflect in their diversity the policy choices made by different legal regimes. Originally, data protection laws focused on the relation between state and citizen. The regulatory idea was based on the assumption that a state that keeps records upon its citizens is thereby limiting their personal freedoms. Therefore, in a democratic society, records keeping must be legitimized expressly. Public files should be made accessible for individual inspection and control. In the private sphere, public goods like security or the prevention of crime are not at stake. Business and individuals are competing for data governance on the same leveling playing field. Since electronic markets for personal data have emerged, address data, personal profiles, score values, photo archives, biometric data, a realistic concept of data protection in the private sphere has market situations to consider. In general, the processing of personal data for public and private use requires some unique principles and additional framework regulation which respects the right to personality and informational self-determination as a fundamental right. General principles are laid down in the Data Protection Convention number 108 of the Council of Europe. The 8 principles on this international treaty, which are also respected by European Union law, proclaim that personal data shall be obtained and processed fairly and lawfully for specific purposes. They shall be adequate, relevant, not excessive,
accurate, and stored no longer than is required for the processing purpose. The principles apply across the sectors and are not specific to any one technology or business. Most principles are referred to in the United States White House paper 2012 as far as consumer data privacy is concerned. For the public sector, some principles can already be found in a United States report dating back to 1973. Below this rather abstract level of general principles, we find an array of regulatory approaches in the world, ranging from self-regulation to framework regulation and detailed sectoral state regulation. The mode and effects differ in the public and the private field. In the public sphere, mandatory regulations dominate. State interests are manifold, but they claim priority. The decision as to what personal data should be collected and processed for what purposes is a political question, which rarely can be influenced by an individual data subject. All kinds of measures by state authorities administering, detecting, labeling, and prosecuting individuals imply an intrusion into personal freedoms. In democracies, the freedoms are granted by constitutions and international conventions. Where the rule of law prevails, the processing of personal data must be made transparent and legitimate in regard to purpose and procedure. If a democratic decision has been reached in which constitutional values have been fully respected, a citizen has to concede priority to public interests like crime prevention, taxation, social security, state security, public health. Personal data, which are necessary to pursue legitimate public interests, are outside the scope of individual disposal, based on the right to data privacy or to personality. Independent authorities, data protection commissioners or courts possess or should possess the competence to supervise and grant the observance of existing law efficiently. But what about the private sphere? The private sphere is defined by individual autonomy, market transactions, and contractual relations. If markets are functioning properly, equal bargaining power among the actors can be assumed, and contracts serve to reconcile diverging interests. If market failures occur, absent or unfair competition, strong market power, weak law enforcement, one contracting party will occupy a weaker bargaining position. In order to identify which situation prevails, the market structure, market behavior, competition, and law enforcement all have to be taken into account. Market transactions are based on the exchange of property rights in marketable goods. According to civil law systems, the right to personality is principally defined as being an immaterial right which, unless common law applies, cannot be transferred but can be made use of. However, under the common and civil law regimes, some elements of the right to personality include marketable goods. For example, the marketing of individual photos or the copyright license. Whether personal data could be assigned the status of some kind of property of a data subject may be doubted. Property in personal data? That's a question. A convincing legal theory about how to allocate personal data in regard to electronic markets is lacking. Most legal contributions concerning personal data focus on the relation state-citizen and offer views on the protection of privacy, which are based on principles like liberty, confidentiality of communications, of the free development of personality, and so on. Those principles do not directly apply to market situations. Historically, the legal notion property includes all manifestations, jus utendi, fuendi, possidendi, like the Roman law says, taken by tangible goods.
Personal data, which take the form of information related to and identifying a natural person, are by contrast intangible goods, and according to Roman law traditions and philosophical beliefs, are rarely classified as property. Even with regard to tangible parts of a person's body, like tissues, like organs, the assigning of the notion property is denied by tradition. One exemption is the philosopher John Locke, who declares ownership on the own body and parts of it. The use of immaterial goods, if neither assigned to a person nor particularly protected by law, depends solely on socio-economic processes and does not result in legal sanctions. Only in some cases does law recognize and vest immaterial rights in a person. Copyright may be quoted as an illustration. Since an electronic market for personal data has come into existence, which means that respective supply and demand occur on the internet, the question is whether digitized personal data tend to transform into market goods independent from their structure and origin. In real terms, digitized addresses, personal profiles, personal images, biometric data, or personal score values, which originally may be deemed to be inalienable and assigned to a person, are now marketed. If we deny the assignment of some kind of property right in his data to the data subject, then a misappropriation by market players may be expected. That's the difference to some bargaining on the problem without having the criteria on which the bargaining should proceed. Existing data protection law vests the data subject principally with the right to dispose, to correct, to delete, to consent in regard to personal data, to be informed about data use, or to deny the application of cookies with respect to this data. As far as the private sphere is concerned, this bundle of rights could be conceived as a marketable part of the right to personality. The bundle of rights could be reformulated as aspects of a general property right in a new informational good. In the private sector, a data subject is a participant in the market for the trade on marketable personal data. This is a definition given by the EU Directive on Privacy and Electronic Communications, what kind of data are concerned. The registration for any service on the internet requires the transfer of personal data. The use of search engines implies data about individual registration and interests, which are automatically sent to additional sites. According to the standard terms of service providers, they grant property in personal data to the subscriber, but at the same time insist in their free use and distribution. This is a contradiction. Most of the current ICT developments concern structures, implementations, and applications in the private sector. Powerful international enterprises offer electronic storage and communication services and make secondary use of personal data. Thus, electronic markets for personal data have emerged. There's no doubt. Consequently, subscribers lose control over their data. Service providers gain the full benefit in acquiring marketable personal data. Providers are able to externalize the losses like misrepresentation of the person concerned, identity theft, loss of control. The big returns for the marketing of personal data give the service providers additional incentives for a systematic collection and exploitation of personal data. Limitations regarding the purposes of use of data, their amount, their expiration, or their deletion are practically not enforceable so far. Access to relevant information is difficult
and service providers often have their places of business in foreign countries. Altogether, we have to admit that electronic markets for personal data have failures. Economically, they prevent efficient allocations of property rights. From a legal point of view, the application of existing data protection law, particularly the informed consent condition, has proven very difficult in the private sector. In Europe and in the United States, attempts to foster electronic markets are resulting in new legislative activities concerning data privacy. The European Union has recently proposed a regulation for building more trust in the online environment and to put individuals in control of their own data. The draft regulation includes a right of data subject who prefers that his personal data should be forgotten, and the right to portability of data from one service provider to another service provider. Comparable amendments are proposed regarding the Council of Europe Convention number 108. Now, what is my perspective for some kind of reconceptualization of data protection law? Well, general principles such as transparency, proportionality, purpose orientation, fair processing, and others are laid down in the Council of Europe Convention number 108, the European Union Data Protection Law, the United Nations Guideline of 1990, the OECD Guidelines, the ASIC Pacific Economic Cooperation Privacy Framework. Those principles are necessary but not sufficient. They serve different functions in the public and the private sector. What about the public sector? In the public sector, the right to protection of personal data is not an absolute right and must be considered in its function in society. Mandatory law concerning state security and other public interests take priority. This may cause conflicts, as a discussion about the retention of individual communications data for state purposes in Australia and Europe demonstrates. Democratic procedures, if controlled by courts and independent institutions, like states' ombudsmen in the field, and law enforcement agencies, may limit misuses. The overall observation is that binding regulations in the public sector are increasing and replacing individual decision-making in data privacy matters. That's the public sector. Now, what about the private sector? According to data protection law, personal data should be within the control of the data subject. Since personal data have become marketable goods, the question is who takes advantage of the general data protection principles in markets. This is subject to the legal allocation of the right to dispose, which has to be based on a property right. Without a property right, you are not a market player. You can't participate in any negotiations. Therefore, the mode of transactions concerning personal data on markets via contracts depends on the assigning of property rights to the market players. Several options exist. One option is to acknowledge the commercial aspects of the right to personality as being property in the legal sense. Personal data as an immaterial good has a close relationship to intellectual property. An example of an instrument assigning an intellectual property right to the data subject regarding his personal data is the WTO TRIPS agreement. In its Article 39, reads that a person who lawfully has the possibility of preventing information which have an economic value from being disclosed to, acquired by, or used by others without the consent of the person may claim unfair competition. That's the World Trade Organization TRIPS agreement. Another option is to extend the concept of property to all marketable goods independent from their physical structure. The definition goods in Article 2 of the International Convention of the Sales of Goods, the CIS Convention,
does not limit goods to tangible goods. The term goods in Spanish, mercaderías, Portuguese, mercadorias, French, marchandises, German, Waren, or Polish, tovar, includes all marketable objects as long as they are not expressly excluded, like electricity. Electricity is out of the market. A third option is to acknowledge a new legal category, informational goods, in addition to the historical distinction tangible and intangible or immaterial goods. This would probably better meet the needs of an individual in the information society than creating an analogy to classifications to be found in international conventions which apply to transactions among businesses, not among businesses and customers, private customers. A property rights approach would also clarify and legitimate privacy by design methods. Privacy-enhancing technologies, as well as disabling cookies or applying cryptographic methods, are technical supplements to the acknowledgement of existing rights. Without the right, you have not a position to bargain at. One essential condition for the fair exchange of marketable goods is a functioning of relevant markets. Internet service providers like Facebook, Google, Apple, Amazon are global players possessing strong market power in the trading of personal data. Workable competition is lacking. Subscribers transmit their personal data to them for a bundle of known and unknown purposes. Subscribers do not have a fair choice on the internet, but data subjects should have the chance to prevent information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent, so long as such information have commercial value and the person in question took reasonable steps to keep it secret. What legal strategies exist? Antitrust law is a remedy to limit the misuse of market power. Here, the law could be adopted so as to encourage new business models that offer internet services for payment of fees while granting no further processing of personal data. Promoting competition is a means to create choices among alternatives for data subjects. Only upon explicit consent may a further processing of personal data for well-defined purposes take place. An independent control institution, Data Protection Commissioner, should safeguard the data subject's interest. Unless data subjects are offered fair contractual choices for the transaction of their marketable personal data, the market failure results in classification of data subjects as consumers. And that's a very interesting point, which is stressed in the US White House paper recently. Thus, mandatory consumer protection regulation gains importance for the enforcement of data protection law, though there's an overlap of consumer protection and data protection law. The new framework regulation in data protection law, as planned in the European Union, can easily be interpreted as providing modern consumer protection law for data subjects. The draft regulation includes mandatory legal provisions concerning informed consent, the right to revoke, forget, and physically delete, not only prevent access, personal data, as well as the possibility to export personal data to another service provider. The European top-down regulation differs from the Consumer Privacy Bill of Rights issued by the White House in Washington this year. The Consumer Privacy Bill is concerned solely with how private sector entities handle personal data in commercial settings. It wants to make codes of conduct the basis of mutually recognized privacy protections. These codes of conduct shall not require special legislation. The bill relies on a multi-stakeholder process for self-certifying procedures.
This bottom-up approach tends to equalize the core interests of a data subject with competing interests of other so-called stakeholders. The impact of market failures for the handling of personal data has not been considered. Respect for upholding a data subject's control rarely affects that procedural model. Not a court, but the Federal Trade Commission, FTC, has to consider a company's adherence to the applicable code and may impose fines for deviations. What are the expectations for the future? Public awareness in the world in relation to data privacy problems figure rather high. There is a special Eurobarometer empirical study according to which 70% of the Europeans, the basis was 27,000 people, were requested to respond to what are the behavior towards data privacy legislation and so on. 70% disagree to hand over marketing data to a third party and so on. 70% out of all 27 member states in Europe. Data privacy is not at all an outmoded value, as Brad Smith mentioned this morning. The basic principles, as laid down in the Council of Europe Convention on Data Protection, can easily be identified as a form of modern consumer protection law applying to data subjects. The principles gain acceptance even in Azerbaijan, China, India, the former Yugoslavian Republic of Macedonia, or in Moldova. The principles may provide an appropriate basis for a global legal data privacy framework. The Convention is the only binding international instrument on data privacy so far. The Convention is ratified by 44 states and open for access to non-European states. So all the general principles are laid down in this international instrument. The impacts of these basic principles differ remarkably when applied to the public and to the private sector. As regards the public sector, state interests may easily conflict with the basic data privacy principles. Respective mandatory public law should be subject to democratic scrutiny, control by data privacy commissioners, by courts, and so on. As far as the private sector is concerned, the future concept of data privacy in electronic markets has to take account of the fact that many forms of personal data have been transmuted into marketable goods. Data subjects lack the chance to make realistic choices in monopolistic or oligopolistic markets. Assigning a property right in marketable personal data provides a method to put the data subject in control of their own marketable data. Thus, control could be also more effectively managed by performing right societies, like it is in the copyright sector. Economically, they would be enabled to monitor the bargaining position of a data subject with respect to the conclusion of internet service provider contracts. In this regard, the basic data privacy principles need to be specified by an additional legal framework, not detailed. A data subject acting as a consumer in the digital environment may be assumed to be reasonably well informed in technical but not in legal matters, particularly for the persons who use smartphones for entering contracts on the internet. Relevant and concise information, it takes days or years, as we learned, on the internet, relevant and concise information must be provided. This information could be secured by independent quality marks or trusted labels. A serious problem is raised by the substantial increase in cross-border flow of personal data. Unless an adequate level of protection cannot be achieved by adjustment of top-down and bottom-up data privacy provisions, a data subject may be deprived of his right in cases
where the controller of the data does not reside in the data subject's country. Most providers of cloud computing services, search engines, and other internet-based services have their place of business in the United States of America. Law enforcement, then, is a difficult matter. A data subject rarely has a realistic option to go before a court there. Collective redress and class actions could provide a more effective mechanism. For solving existing data privacy problems in electronic markets, an international body should take responsibility to draft international model law for the private sector. Model law should detail the unique potential of general principles and comprise a cross-border mechanism, like provisions concerning mutual acknowledgement of data privacy rules, provisions concerning promptly and efficiently notifying authorities to another state, provisions concerning investigative assistance in data privacy enforcement cases, provisions concerning a high level of consumer protection with regard to their informed consent for the processing of personal data, and provisions to foster law enforcement from a private international law point of view. Rather than WTO, the World Trade Organization, or WIPO, the World Intellectual Property Organization, or a governmental conference, it is UNCITRAL in Vienna, a body of the United Nations, which has specific experience in dealing with electronic environments in commercial settings. They were responsible to draft the model law on electronic signature. They drafted the model law on e-commerce. They drafted the United Nations Convention on the use of electronic communications. So UNCITRAL may be mandated. Model law should take into account that a high data privacy level does not constitute a restriction on trade in services, because there exists Article 14 of the WTO GATS agreement, where you can find the provision that a high data protection level does not conflict with privacy interest and does not mean a barrier to trade. Model law could provide an initial step towards a United Nations Data Privacy Convention. Thank you very much. Thank you very much, Professor Killian. Very appropriate speech right after the Brad Smith presentation. You addresses many of the points that he included in his presentation. Now we'll go to the panel. Voy a ir al panel. Le voy a pedir a cada panelista que haga una corta intervención. Empezamos como 20 minutos después de hora, así que vamos a terminar un poco pasados de la hora del programa, pero trataremos de estar lo más ajustados posibles. Le voy a pedir que haga uso de la palabra, en primer lugar, a la presidenta de Antel, la empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay, que además de su larga experiencia en temas de sociedad de la información, nos podrá dar también su perspectiva desde una posición tan importante como la de un operador de telecomunicaciones. Ingeniera Cose, por favor, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias a GESIC por la invitación para participar de este panel. Felicitaciones por la realización de este evento tan importante. Brevemente, sobre todo para quienes nos visitan desde otros países, una breve perspectiva de lo que es Antel para posicionarlo en el tema que nos ocupa hoy. Antel es la empresa de telecomunicaciones del Estado de Uruguay. Trabaja en todos los servicios de telecomunicaciones, tanto sean fijos como móviles, y se ha propuesto como objetivo para este periodo, que culmina en 2015, el objetivo marcado por el presidente de la República, don José Pepe Mujica, en su discurso inaugural, cuando asumió la presidencia de la República. Y ese objetivo es el 100% de los hogares de nuestro país conectados a Internet. Nuestro país tiene 1.200.000 hogares, y nuestro objetivo es conectarlos a todos a Internet. Para eso esta empresa del Estado desarrolla una gran inversión y una política comercial muy agresiva.
El año pasado ejecutamos 160 millones de dólares de inversión. Este año vamos a ejecutar 180 millones de dólares, lo cual es una gran inversión pública en cualquier lugar, y en Uruguay también lo es. Y básicamente hemos desarrollado 3 proyectos principales de infraestructura. Uno que consiste en el proyecto de fibra óptica al hogar. Estamos instalando fibra óptica al hogar en todo el país. La instalación de fibra óptica para estos hogares no tiene costo. Básicamente eso es la componente fundamental de esta iniciativa de Antel. Y nos hemos propuesto para este año llegar a 240.000 hogares pasados con fibra. Les recuerdo que en Uruguay hay 1.200.000 hogares. Ya llevamos 160.000 hogares pasados con fibra óptica y pensamos que vamos a cumplir bien la meta de este año. También hemos desarrollado un producto sin costo para los hogares que tienen telefonía fija para que puedan acceder a Internet. Y también estamos ocupándonos de actualizar toda la tecnología de Internet rural. Ahora bien, esto es en lo que tiene que ver con lo más básico de lo que es la actividad de una empresa de telecomunicaciones, que es la preocupación por invertir en tecnología de punta y por cumplir con una meta que es mucho más profunda que una meta comercial. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque desde esta posición creo que nosotros debemos plantearlos todo el tiempo, y en particular en el caso de la privacidad de datos, que en el fondo quizás lo que hay es una posible contradicción entre lo que es el derecho a la privacidad y el derecho a la felicidad. Y como empresa de telecomunicaciones del Estado, como un órgano del Estado que debe proteger esencialmente a los más débiles, nos preocupan ambas cosas. El derecho a la privacidad, que está íntimamente ligado con 2 valores fundamentales, que son la libertad y el respeto, el imperio de la Constitución y las leyes, o sea, la democracia. A veces damos como un dato de la realidad inamovible el hecho de que una democracia exista, y países como el nuestro, que tuvieron un periodo que no va a volver nunca más, en el que no tuvimos democracia, sabemos que la democracia hay que construirla todos los días en todas nuestras actividades. Por eso es tan importante la libertad, la privacidad, en función de ese valor. Entonces, como empresa del Estado, atentos a cumplir metas muy concretas, debemos todo el tiempo tener que resolver nuestra obligación para lograr la mayor asequibilidad de nuestros servicios, la mayor penetración de Internet en pos de dar condiciones para que la mayor cantidad de la población tenga acceso a más oportunidades y, por lo tanto, más posibilidades de alcanzar la felicidad, al tiempo que aseguramos las condiciones más sanas de privacidad. Eso es un gran desafío en el mundo de hoy, donde la cadena de valor de las telecomunicaciones se ha vuelto tan compleja, con tantos más players, y donde no se trata solo de la conectividad, no se trata solo de tener un celular operado por una empresa de telecomunicaciones en un mundo lleno de aplicaciones donde a veces la propia aplicación no respeta temas de privacidad. Es complejo, es difícil. No se trata solo de conectividad, y lo que nos hemos planteado es un respeto a rajatabla del marco normativo y cómo responder a este tipo de desafíos que aparecen todo el tiempo en el desarrollo de la sociedad de la información, que además nosotros impulsamos, porque es un factor fundamental de desarrollo para nuestro país y puede ser un factor fundamental para la inclusión social también. La respuesta que nosotros hemos dado es que no alcanza solo con que nosotros como empresa de telecomunicaciones del Estado nos preocupemos solo por la conectividad. Y de ahí que Antel desarrolla una estrecha relación con la educación. Toda la plataforma de telecomunicaciones del Plan Ceibal es Antel, más muchísimas iniciativas más que esta empresa lleva adelante con la educación. Educación para lograr un mayor nivel de nuestra gente, mayores oportunidades, la creación de más capacidades.
Y como no nos resulta indiferente, para nada, por ejemplo, hace unos días, para poner un ejemplo concreto, tomamos la definición de que el tráfico en Uruguay a sitios del gobierno, a sitios.gov.uy y a sitios educativos, no lo vamos a cobrar. En nuestra página web, las instituciones educativas y de gobierno se están registrando y ese tráfico no lo vamos a cobrar, porque creemos que hay que impulsar el gobierno electrónico y es una forma concreta, a través de nuestra actividad de telecomunicaciones, de promover con un gesto concreto la educación y el gobierno electrónico. Dicho sea de paso, AGESIC todavía no se registró. Pero bueno, así que yo el aporte que tengo para hacer básicamente es compartir con ustedes algunos de los temas que significan este gran desafío y la preocupación constante en Antel desde hace mucho, yo diría que desde el 2004 por lo menos, de atender los temas de seguridad de la información, política de privacidad, respuesta a los incidentes de seguridad y de respetar el marco legal actual en lo que se refiere a privacidad de datos y seguridad de la información. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Cose. Luego iremos a algunas preguntas a todos los panelistas luego de estas intervenciones. Nuestro próximo panelista es el doctor Christopher Wolff. Christopher Wolff nos va a traer una perspectiva interesante porque él tiene un perfil muy interesante. Él dirige una firma privada especializada en temas de privacidad, que ha sido pionera en el tratamiento de estos temas, pero al mismo tiempo también es el fundador y co-chair de un think tank llamado el futuro de la privacidad, y que eso podríamos decir que es algo así como un punto medio entre una experiencia de sociedad civil y algo académico. Así que creo que va a ser muy interesante su intervención. Por favor. Thank you, Raul, very much, and thank you for selecting the order by the first initial of our first name rather than our last name. For my whole life, I've gone last, so I appreciate going second today. And I appreciate the opportunity to be at the conference generally. So as the professor explained in his remarks, privacy has never mattered as much as it does today. We're in an era of rapidly evolving technology capable of collecting, storing, sharing, and yes, potentially mishandling personal data about every aspect of our lives. There was an article in this morning's New York Times on the growth of mobile technology, and it confirmed what we just heard from Carolina. The article said, and I'll quote now, "Making money will now depend on how deftly tech companies can track their users from their desktop computers to their phones in their palms, and ultimately to the stores, cinemas, and pizzerias where they spend their money. It will also depend on how consumers and government regulators will react to having every move monitored." The consumer and regulatory reaction, of course, needs to start with an assessment of where we are with privacy today, mobile or otherwise. One measure, I think, of the progress that we've made on privacy in the information society is the sheer number of people that are involved in the privacy profession, in government, in civil society, in academia, in business, and in law. And this is true around the world, and perhaps nowhere is there a greater proliferation of privacy professionals than in my own country, in the United States. And my personal experience is an example. I've been practicing law now for more than 3 decades, and I focused on technology and internet law very early on. I was one of the first American lawyers exclusively devoted to this discipline. And my full concentration on privacy arose from the representation in our United States federal court of a gay sailor as to whom the United States Navy illegally obtained information from America Online in a discriminatory effort to oust him from the service. And that experience led me to see then, as I see today, the potential harm that can come from the improper collection and the misuse of data. And so I am devoted to responsible data collection use, both in my law practice advising clients and also in connection with the think tank that I founded and co-chair with Jules Polonetsky, the Future of Privacy Forum. I now lead a full-time
team in Washington, D.C. of 17 lawyers who do privacy exclusively. And I have dozens of law firm colleagues at Hogan Lovells who focus on privacy around the world, in Europe and Asia. We just opened an office in Brazil. The Future of Privacy Forum has among its advisors academics, NGO representatives, privacy professionals, as well as private practitioners, and we have dozens of them. So we are focusing at the Future of Privacy Forum on a wide range of issues, from big data to de-identification to the smart grid to application privacy and many, many more issues. In my law practice and at the Future of Privacy Forum, we recognize that the greater understanding of the expectations raised by the information society will improve data protection and will improve individual control. So in considering this issue of privacy progress, I'm reminded of the observations of an author who may be known to you, Doug Adams, who wrote a book entitled The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Mr. Adams made 3 observations about our reaction to new technology. He said, first, the things that exist in the world when you are born are normal and acceptable. Second, anything invented between when you were born and before you turn 30 is incredibly exciting and creative. And third, anything invented after you turn 30 is against the natural order of things and the beginning of the end of civilization as we know it. That is, until it's been around a while for maybe 10 years, and then those inventions gradually turn out to be really all right. So likewise, progress in data protection is a matter of perspective. 10 years ago, I would have never imagined the scope of the privacy profession. The International Association of Privacy Professionals started just over a decade ago with a handful of members, and now I believe its membership numbers in the tens of thousands. And those numbers reflect the range of privacy issues that are being addressed by businesses that recognize a responsibility to laws, to regulations, but also a responsibility to data stewardship and to the commitment to maintain consumer trust. Earlier this year, I testified before the United States Senate Judiciary Committee Subcommittee on Privacy concerning a law that was passed in 1988 called the Video Privacy Protection Act, or VPPA. That law obviously was passed to react to the practices of video cassette rental stores. Do you remember those? And it was passed well before the internet era, before Netflix and before Facebook. Yet the VPPA is being applied to the technologies of the internet era, even though Congress, our Congress, never contemplated such a world. My experience with that law, with the video privacy law, is part of what gives me concern that data protection that is put in place to react to new technologies may in time not be viewed as progress at all, but rather as a barrier to progress. Now, I know that some DPAs, because I've spoken to them about this, I know that they react viscerally when there are objections to certain regulations, and the objections are made in the name of a risk to innovation. But I think it's axiomatic that overregulation thwarts innovation. So what is needed is smart, forward-looking regulation, and it could come from many sources, from law, and yes, from enforceable self-regulation created by those who are closest to the workings of changing technologies. Perhaps a better label for what I'm describing is co-regulation. The theme of this conference, Privacy and Technology in Balance, captures perfectly what I'm talking about, the tension between privacy rules and advances in the information society. And the conference comes at a time when, as we've heard, the privacy frameworks in the United States and the EU are under examination. There are many common aspects to both the EU and US approach. There's no disagreement about the need for informed consent. There's no disagreement about empowering consumers with respect to what information is collected and used from them. But notwithstanding our common basis for our regulations, there are big differences in the approach. And we've heard about the Privacy Bill of Rights, and we certainly know about the proposed EU regulation. So the period ahead is an important one in both jurisdictions because the buzzword of today is interoperability. The two systems must work. As things now stand, there's a big gap to bridge between the two transatlantic approaches in many ways. We are far apart
frankly, in many fundamental respects. But I think there is a commitment, which I hope we will see acted upon, to make sure that there is an opportunity for the global marketplace to have mutual recognition and innovative solutions that will permit businesses to have streamlined operations that work across borders within differing legal regimes. This conference is a perfect opportunity to explore such innovative solutions towards mutual recognition and cooperation and towards a robust and growing information society. And again, I appreciate the opportunity to be here. Thank you very much, Christopher. Our next speaker is Federico Monteverde, and él es miembro del directorio de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay. Es interesante tener la visión de una autoridad de protección de datos personales en este panel. Adelante, Federico. Autoridades nacionales, autoridades departamentales, compañeros de panel, queridos amigos todos. En esta edición de la conferencia nos centramos en el equilibrio entre la privacidad y la tecnología. Yo voy a comenzar con una pregunta pero muy básica, de esas tan básicas que a veces son difíciles de contestar. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. De modo que la tecnología no es el último modelo de algún gadget, sino que en la base misma de su propia definición se encuentra sentada en el conocimiento científico. En esta sala confluimos personas que nos desenvolvemos en distintos ámbitos del conocimiento científico, que provenimos de distintas ramas de las ciencias sociales, de la ingeniería, de las ciencias naturales, entre otras. Cada uno aportando su mirada complementaria y tan necesaria esa confluencia para alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. A continuación los voy a invitar a tomar esa perspectiva. Y en honor a los miles de kilómetros que muchos de ustedes han realizado para llegar hasta acá, los voy a invitar a hacer otro viaje, pero no se preocupen porque en este caso no van a tener que trasladarse. Partiremos en un viaje intelectual, un viaje a través de la ciencia por un itinerario que nos llevará a algunos ámbitos diversos, ya que la comprensión de una transformación tan global como la que estamos presenciando y viviendo requiere una perspectiva tan global como sea posible, siempre dentro de los límites obvios de la experiencia y el conocimiento de quien habla. Para ello los invito a olvidar por un momento nuestra visión habitual de las cosas para intentar hacer una lectura de nuestra sociedad contemporánea en el marco del tiempo cósmico. Imaginemos que los más o menos 13.000 millones de años de historia del universo han sido condensados en un único siglo. Cada año cósmico, entre comillas, sería equivalente a 113 millones de años. Tal vez así, desde una perspectiva relativa, ganemos altura para que nos ayude a comprender mejor su naturaleza. Desde este punto de vista, la Tierra nació en el año 70 del siglo cósmico y la vida apareció en los océanos por el año 73. Los mamíferos aparecerán recién a mediados del 98, o sea, 2 meses después que los dinosaurios, y hace tan solo 5 meses cósmicos cuando nuestros antepasados entraron en el escenario de la evolución. Luego se hicieron bípedos, hace 12 días cósmicos. El Homo habilis comenzó a utilizar herramientas hace 6 días cósmicos, mientras que el Homo erectus conquistó el fuego hace apenas un día cósmico. Hace 12 horas cósmicas surgieron los humanos modernos, el Homo sapiens. Sin embargo, hace apenas 20 minutos cósmicos que empezamos a construir y habitar ciudades. Las más grandes pirámides de Egipto, como la de Keops, fueron construidas hace tan solo 18 minutos. En esta perspectiva, hace 2 minutos que Europa se transformó en una sociedad tecnológica y expandió su poder a través del colonialismo.
La Ilustración y la Revolución Industrial aceleraron los cambios sociales, políticos, culturales y económicos. Tuvieron lugar hace tan solo un minuto cósmico. A partir de entonces, el desarrollo de nuestra sociedad se aceleró rápidamente. En los últimos 11 segundos, ha tenido la construcción del nuevo paradigma tecnológico organizado a partir de las tecnologías de la información que dio origen a lo que hoy conocemos como la sociedad de la información. 11 segundos. Hace apenas 7 segundos tuvo la publicación de la especificación del estándar de comunicaciones que introdujo el concepto de Internet y de la World Wide Web. Desde entonces, la cantidad de computadoras conectadas a Internet creció sin cesar hasta superar los 1.000 millones. Y hoy los datos transferidos a través de Internet superan el 98% de todos los datos transferidos en forma electrónica. La información almacenada en medios digitales se calcula en el orden de los 1.000 millones de gigabytes y en el próximo segundo cósmico ascenderá a más de 35.000 millones de gigabytes. Esta cantidad desmesurada de información ya ha transformado la forma de hacer negocios, la organización del Estado y el día a día de las personas, cuyos datos personales son procesados, circulan por la red y son almacenados en bases de datos afectando su privacidad. Frente a esta evolución, que ha tomado una velocidad arrolladora, produciendo cambios profundos en cuestión de segundos, cabe preguntarse, ¿cómo mantener el equilibrio entre tecnología y privacidad en estas condiciones? ¿Cuáles son las bases sólidas sobre las cuales construir una sociedad moderna, justa y equitativa? ¿Podemos hablar de una crisis de la privacidad provocada por la tecnología? En primer lugar, los tiempos de crisis pueden ser también tiempos de creatividad, tiempos en los cuales aparecen nuevas visiones y nuevas oportunidades. La palabra china para crisis, Weishi, es el resultado de la combinación de los caracteres de peligro y oportunidad. Esto no es una simple contradicción o una paradoja, significa que estos aparentes pares antagónicos en realidad son complementarios y podemos llegar a una síntesis a partir de ellos. Los peligros reales nos fuerzan a buscar las causas profundas y a buscar alternativas para no desperdiciar las oportunidades. En nuestra cultura, crisis se deriva de la palabra sánscrita kri, que significa purificar y acrisolar. Por lo tanto, se trata de un proceso ciertamente doloroso, pero altamente positivo de nuestras visiones, que funciona como un crisol de nuevas actitudes éticas. Ambos sentidos, el chino y el sánscrito, son iluminadores. Por ello tenemos que revisitar las fuentes de sabiduría de muchas culturas de la humanidad. Algunas son ancestrales y llegan a nosotros a través de las más diversas tradiciones. Veamos un ejemplo. Los antiguos nos dejaron obras asombrosas, como las pirámides de Egipto, pero no puede apartarse de la reflexión sobre ellas la idea de que costaron lágrima, sudor y sangre de esclavos para la gloria aparatosa y vana de dominadores. Tomando este ejemplo, resulta que la fuerza debe estar subordinada a la inteligencia y que la aplicación de la tecnología trae el progreso para mejorar la condición humana, pero con una condición: tener al hombre como medida de todas las cosas. Siendo así, la tecnología será liberadora, de lo contrario, podrá tener el mismo efecto que reseñábamos recién. Esta es la piedra angular para la construcción de una ética que se ajuste a las demandas de la sociedad de la información. El hombre como medida de todas las cosas. Esta es la clave para equilibrar el fiel de la balanza entre tecnología y privacidad. Por eso al comienzo hice énfasis en que en la base de la tecnología se encuentra la sabiduría del conocimiento científico. Por eso es relevante no solo estudiar, sino profundizar en el pensamiento ético de los grandes hombres de ciencias como Pitágoras, Galileo, Newton, Einstein o Pasteur. Algunos piensan que es demasiado tarde, otros que no vale la pena. Yo creo que es absolutamente imprescindible. Es absolutamente imprescindible ocuparnos de este tema porque estamos hablando de un derecho humano fundamental y para su defensa nunca es tarde y siempre vale la pena. Después de todo,
El convenio 108 del Consejo de Europa tiene tan solo 7 segundos cósmicos de haber sido aprobado y la directiva de la Unión Europea apenas 4 segundos cósmicos de su aprobación. Yo voy terminando por aquí mis reflexiones, pero el viaje que los invité hoy no termina acá. Lo continuaremos cada uno de nosotros desde nuestro lugar, pues juntos hemos iniciado un camino y caminar es justamente eso, una constante pérdida y recuperación del equilibrio. Por último, quiero señalar que de las acciones que nosotros emprendamos dependerá el equilibrio entre tecnología y privacidad en los próximos segundos cósmicos. Este es nuestro tiempo. Es todo cuanto tengo para decir. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Federico. Nuestro último panelista es el doctor José Luis Piñar, que tiene la particularidad de que, además de ser un connotado académico especializado en estos temas de privacidad y protección de datos, fue director de la Agencia Española de Protección de Datos durante casi 5 años hasta el 2007, con lo cual creo que tendremos una visión muy experimentada sobre el tema. Adelante. Parece que hace falta una presentación que no está puesta. Sí, veo unas manos que se mueven allá, así que supongo que están buscando la presentación. Ahí está. Esa no es. Esa, hay Tiene que ser una que tenga el una nombre que de Piñar. No. Mientras se busca esta presentación, puedo hacer alguna pregunta a los panelistas que ya han hablado. ¿Te parece, Piñar? Correcto. Ingeniera Cose, aquí se ha hablado, el profesor Kilian habló de la necesidad del balance entre los intereses individuales y públicos, y entre los intereses públicos mencionó muchos que son, por ejemplo, la prosecución del delito, el combate al delito. Y también mencionó que en algunos países se está viendo que esas obligaciones que fueron populares en algún momento a los operadores de telecomunicaciones de guardar información para estos propósitos que mencionaba, se han visto como una invasión a la privacidad del usuario. Como presidenta de un operador de telecomunicaciones importante, ¿cuál es su visión sobre el tema y existe algún marco o tienen alguna demanda ustedes de algún marco legal que les dé apoyo en su posición? Sí, la posición es, Antel no guarda ninguna información de sus clientes relativa al contenido de sus comunicaciones en ninguno de sus servicios. Esa es la posición. La información que se guarda es la de origen y destino de llamadas y SMS durante un año. Y esa información es absolutamente confidencial y solo es abierto el velo de la confidencialidad, digamos, con una orden judicial. Esa es básicamente la posición que tiene Antel y la conducta que tiene Antel. Para nosotros se trata de cumplir toda la normativa actual, al tiempo que generamos todas las políticas necesarias para que se desarrolle la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Así que lo resolvemos por ahí. Muchas gracias. Efectivamente es una posición muy clara en un momento en que se discute mucho la responsabilidad de los intermediarios en este tipo de cosas. Doctor Piñar, está pronto para... Gracias. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes. Ante todo, primero, mi agradecimiento a los organizadores por darme la ocasión de estar hoy con todos ustedes y participar en esta importante conferencia. Voy a hablar de la perspectiva del equilibrio entre técnica, privacidad, desde la visión de un modesto jurista. No soy técnico, soy jurista y lo que voy a intentar exponer es cuál debe ser el lugar del derecho para conseguir este equilibrio entre privacidad y técnica. Lo que ocurre es que algunas de las consideraciones que yo les voy a hacer ya han sido
expuestas o coinciden con las expuestas por el profesor Wolfgang Kielland. Para mí es una satisfacción coincidir con él, pero verán que hay algunos planteamientos muy semejantes. No voy a hablar de la situación actual de la técnica, sí, no en segundos cósmicos, pero sí en pocos años. Fíjense lo que se decía en el año 1997, en un capítulo de un artículo sobre la nueva sociedad de la información, tendencias, riesgos y soluciones, que se titulaba «Algunas cifras para el vértigo». Y se decía que entonces, en menos de 8 años, se han logrado vender 10 millones de teléfonos móviles, cosa que ahora se hace en apenas unos días. Hoy se puede enviar una hora de imágenes con sonido y datos y almacenarla en apenas 5 minutos. Fíjense ustedes si ahora tuviésemos que esperar 5 minutos para enviar una hora de imágenes con sonidos y datos. Poco después, en el año 2000, en el Eurobarómetro de la Unión Europea, se nos decía que la media del porcentaje de hogares que tenían acceso a Internet mediante líneas ADSL era del 1,1% de hogares. Fíjense lo que nos comentaba Carolina en relación con lo que ahora está ocurriendo ya en Uruguay. Y, sin embargo, en relación con los datos anteriores, también hacía referencia a ello el profesor Kielland. Fíjense, nos damos cuenta que la inmensa mayoría de las leyes, de las normas, de los instrumentos internacionales con los que hoy todavía operamos en el ámbito de la protección de datos son de aquella época. Son del año 74, la Privacy Act de Estados Unidos, muy importante porque en esta ley ya se fijan los principios de la privacidad, de la protección de datos. Las directrices de la OCDE del año 80, el Convenio 108 del año 81, la resolución de la ONU de 1990, la directiva del año 95, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales del año 2000, cuando había una media del 1,1% de hogares, recuerdo, en Europa que tenían acceso a Internet, y el marco de privacidad de APEC un poco posterior del año 2005. También se ha hecho referencia antes al Eurobarómetro 2011. Las cosas han cambiado. Ahora un 74% de los encuestados admite que proporcionar datos personales forma parte de la vida actual. El 75% desea que se pueda ejercer el derecho al olvido. Los europeos consideran más privados los datos financieros, los datos médicos y los números de identidad o del pasaporte. Un 43% opina que se les solicita más información de la estrictamente necesaria. Aparecen nuevos problemas, nuevos retos derivados de la técnica. Hemos hablado de ellos, estamos no cansados, pero sí habituados a hablar de ellos. Esos puntos suspensivos que hay al final es para lo que va a aparecer dentro de unas horas, no ya meses y años, sino dentro de unas horas. Nadie es capaz de predecir cuál va a ser la situación, el estado de la técnica dentro de 1 o 2 años. Hace 4 o 5 años no se hablaba de cloud computing, apenas se hablaba de redes sociales. De muchos de esos temas que ahí aparecen, hace unos pocos años no se hablaba. Y el derecho tiene que reaccionar ante todo esto, porque esta situación de normas de los años 70, 80, de los años actuales, se va a modificar la directiva. Un nuevo reglamento de protección de datos está en marcha, pero esta situación, ¿qué genera? Una gran incertidumbre. Incertidumbre para todos, incertidumbre de los legisladores, que no saben muchas veces cómo afrontar los retos que se avecinan y que, además, hay que decirlo, están sujetos a múltiples tensiones y a múltiples presiones de todo tipo, del sector público, del sector privado, de los operadores, del mercado, de los defensores de los derechos fundamentales. Incertidumbre de las autoridades de protección de datos, que ven cómo se incrementa de modo exponencial su trabajo, sin medios y muchas veces, lo cual puede ser incluso más importante, sin un marco jurídico apropiado que sea capaz de enfrentarse a los problemas
que tienen que lidiar día a día. Una incertidumbre de las personas que no saben cómo se ejerce el derecho al olvido, que no saben qué derechos tienen en las redes sociales, que a veces ni siquiera conocen de la existencia de autoridades independientes de protección de datos. Y una incertidumbre también de los responsables y de los encargados, que intentan aplicar o no las normas para conseguir un equilibrio entre el tratamiento de datos que deben llevar a cabo, porque es su trabajo fundamentalmente, y el cumplimiento con las normas. Por tanto, este balance que debe conseguirse está caracterizado por una enorme incertidumbre. Pues bien, hay que decir que cuanto mayor es el grado de incertidumbre, mayor debe ser la claridad de ideas con que debemos enfrentarnos a esa incertidumbre. En alguna ocasión he hablado de, frente a la incertidumbre coyuntural, tenemos que potenciar la certeza en los principios. Ahora hablaré de ello y también antes se ha referido a ello el profesor Quilan. Porque el derecho, quiera o no, porque es que si no la sociedad no va a encontrar respuesta a sus problemas, el derecho, quiera o no, debe estar preparado para dar respuesta ante cualquier nueva situación que se produzca como consecuencia de los avances de la técnica. Esto implica que debemos conseguir un equilibrio entre derecho y técnica. Pero fíjense que en un libro, un magnífico libro, un precioso libro de dos autores italianos, uno jurista, Natalino Irti, otro filósofo, Severino, se plantean un debate, un diálogo entre el derecho y la técnica. Y pese a que el jurista, el profesor Irti, piensa, quizá de un modo un poco ingenuo, que el derecho va a ser capaz de controlar la técnica, el filósofo Severino dice claramente: la técnica está destinada a convertirse en la regla y todo el resto en lo regulado. Es la técnica la que regula, y no el derecho el que regula la técnica. Bien, ante esto debe haber un compromiso real y verificable de al menos los grandes responsables, un compromiso con la privacidad. Un compromiso, además, que sea, ayer lo comentaba en la reunión de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la comisionada de la FTC, Edith Ramírez, un compromiso just in time, de inmediato, constante. Debe haber una colaboración entre las autoridades de protección de datos basada en instrumentos jurídicos con eficacia jurídica internacional. Y esto es algo muy importante, porque esa colaboración no puede estar solo sustentada en acuerdos o en muy buenas intenciones, porque de ahí pueden resultar problemas. Es necesario un marco jurídico que tenga eficacia jurídica internacional, que garantice que la aplicación extraterritorial de las leyes, porque estamos hablando de un ámbito que no conoce de fronteras, esto ya lo sabemos todos, que esa aplicación extraterritorial de las leyes esté bien fundamentada. Y debe haber un diálogo constructivo entre las autoridades y los actores implicados, o entre los distintos actores, sabiendo marcar con objetividad y carácter general las líneas rojas, aquello de lo que no es posible pasar. Todos debemos de ser conscientes dónde estamos, quién defiende qué. Hay quien defiende unos intereses, y eso es legítimo, hay quien defiende otros, y eso es absolutamente legítimo, pero el legislador y las autoridades deben de ser capaces de marcar las líneas rojas a partir de las cuales es imposible tolerar una conducta contraria a la legislación de protección de datos. Y esto nos lleva a, como antes comentaba y también señalaba el profesor Quilan, a la importancia de los principios. Los principios, en mi opinión, es lo que debe siempre permanecer y aquello que debe estar presente en cualquier legislación y que constituye el armazón, el esqueleto
de una legislación que sea capaz de enfrentarse a cualquier situación que derive de los avances de la técnica. Principios que parten de la idea de la protección de datos como derecho fundamental, en Europa, en América Latina lo es, o como algo más que un compromiso de defensa de los consumidores, y que son fundamentalmente, se habla de muchos principios, yo creo que se pueden reconducir a estos: información, finalidad, calidad, proporcionalidad o minimización de los datos, legitimación del tratamiento, seguridad y, muy importante, control independiente. Principio este que ha reiterado en varias ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además de los derechos de los afectados que todos conocemos, a lo mejor no tanto para conseguir el control, porque es difícil hoy tener el control sobre nuestros propios datos, pero sí para evitar que otros tengan un control sobre nuestros datos. Tan importante es tener nosotros el control, aunque esto no siempre es posible, como sí evitar que otros controlen nuestra información en contra de nuestra voluntad. Es fundamental también el principio o el desarrollo del principio de accountability, que yo prefiero traducir no como el principio de responsabilidad, es una, en mi opinión, traducción confusa, sino como principio de compromiso responsable. El compromiso que se asume en orden al cumplimiento de la legislación de protección de datos. Y también un lugar muy importante para la autorregulación. En definitiva, la protección de datos no impide ni dificulta el avance de la sociedad de la información. La protección de datos lo que hace es marcar el camino para que ese avance sea respetuoso con los derechos fundamentales. Esa es, en mi opinión, la clave. Se decía también esta mañana, la técnica es parte del problema, pero parte de la solución. La protección de datos, muchos lo consideran como parte del problema, es también una parte muy importante de la solución. Y permítanme que termine ya con una frase que algunos de ustedes ya me han oído hablar, me han oído citar en muchas ocasiones, pero es que creo que refleja muy fielmente de lo que estamos hablando. El sociólogo francés Edgar Morin, experto, como saben, en el pensamiento complejo, dice que en estos momentos nos movemos entre islas de certeza en un mar de incertidumbre. Es verdad, son muchas las islas de certeza y cada vez deben ser más, pero el mar en el que nos movemos es de pura incertidumbre. Tenemos que, entre todos, intentar conseguir que cada vez sean más las islas de certeza en las que nos movamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Piñar. Se nos ha ido el tiempo, pero la verdad que la calidad de las presentaciones ha sido muy buena, por lo cual creo que igual ha valido la pena extendernos en esas presentaciones. Lo único que no nos ha quedado este tiempo para más preguntas y discusión en el panel. Pero quisiera sacar unas discusiones muy rápidas. Me parece que, digo, como decía el colega Monteverde, me parece que este es un viaje que continúa, así que será en los próximos segundos cósmicos. Ustedes tendrán que digerir toda la información que aquí se ha dado y sacar sus propias conclusiones. Pero me parece que lo que ha quedado claro de la presentación del profesor Kilian ha sido la complejidad que tiene el tema de privacidad y protección de datos personales, una complejidad que se ha visto incrementada de manera exponencial por la evolución de la sociedad de la información, la aparición de nuevas aplicaciones y nuevos desafíos. Hablando de desafíos, es claramente un desafío mejorar los aspectos de privacidad y protección de datos al mismo tiempo que también se persiguen y se logran otros objetivos de interés público, como los que también se mencionaron, y también tratando de preservar las oportunidades de desarrollo e innovación. Nos hablaba el doctor Piñar recién acerca de la necesidad de desarrollar principios independientes de la tecnología para la protección de datos personales, lo cual también esperemos que parece una aproximación muy interesante, que también encierra un desafío grande en cuanto a la posibilidad de lograrlo en un corto plazo. Uno de las problemáticas que se ha mencionado ha sido las características de la transnacionalidad del uso o los mercados transnacionales, y el uso también desde el punto de vista del sector público de los datos personales,
y también la necesidad de que los usuarios tengan herramientas adecuadas para poder hacer uso de sus derechos en un mercado que, como decía el profesor Kilian, es un mercado imperfecto, donde presentan donde hay actores que interactúan con mayor debilidad, y claramente un actor que no tiene todas las herramientas adecuadas para interactuar con con algunos jugadores más poderosos son los usuarios. Me quedé pensaba hacerle esta pregunta al panel, pero no hubo tiempo. ¿Cuál es la solución para no tener que dedicar 76 días a configurar nuestras opciones de privacidad? Pero bueno, seguro que se discutirán estas cosas a lo largo de este evento. La posibilidad de acuerdos internacionales y el desafío de compatibilizar visiones diferentes asociadas a distintas culturas y distintas visiones del derecho es claramente otro de los desafíos a enfrentar. Me gustó estas frases finales del doctor Piñar, donde decía que la protección de datos no es un obstáculo para la evolución de la sociedad de la información. Concuerdo totalmente y esperemos que así sea comprendido, que hay que apostar al desarrollo económico, social y humano apoyado en la sociedad de la información, al mismo tiempo que también mejoramos las condiciones para el respeto a los derechos fundamentales. En 2 semanas habrá una discusión muy interesante también sobre estos temas. En 2 semanas se llevará a cabo el Foro de Gobernanza de Internet, que es una reunión que se hace una vez al año, que será este año en Azerbaiyán, y pensaba yo que tema de privacidad y protección de datos son temas fundamentales en ese foro, visto no como en esta oportunidad desde la visión de la comunidad de protección de datos personales, sino de la visión de la comunidad de Internet, lo cual hace que este debate aquí sea interesantísimo y que tengamos que compatibilizarlo con esas conclusiones que también se sacan de otros foros. Termino con la misma frase que empecé en mis conclusiones. Como decía Monteverde, es un viaje que continúa, así que no hay, como ustedes habrán visto, he listado muchos más desafíos que soluciones a esos desafíos. Eso se los dejo a ustedes. Muchas gracias a los panelistas por sus contribuciones y muchas gracias al público por haber estado prestando atención durante todo este rato. Suerte con el resto del evento. Muchas gracias al señor moderador Raúl Echeverría, al disertante Wolfgang Kilian y también a los panelistas Federico Monteverde, Christopher Wolf, José Luis Piñar y la señora Carolina Cose.